¿Qué tal? Buenas noches. Feliz día a los camarógrafos, a los que nos están tomando, así que felicidades en su día. Y a algunos de los que están en control, que alguna vez trabajó, también fue camarógrafo. Pero bueno, ustedes saben cómo es eso, ¿no? Después van escalando hasta que uno llega a lo que ya no sirve para más. Es una especie de ley, ¿no? ¿Esa, doctor? Que uno va escalando hasta donde ya no ya rinde. no puede seguir escalando. No puede seguir escalando, no. Llega a su máxima ineficiencia. Sí. Eso es lo que dice una ley que no me acuerdo de quién era. Bueno, felicidades, en serio, no. Bueno, el tema es los hermanos Joclender. Los hermanos Joclender se saben que trascendieron por un crimen, un doble crimen cometido, un parricidio realmente espantoso, que curiosamente tuvo un castigo, que si bien la justicia obviamente actuó y determinó, la Argentina, digo, las condenas de perpetua o reclusiones largas siempre son cortas. Para que ustedes tengan una idea, años después en Estados Unidos, los hermanos Menéndez hicieron exactamente, inspirados en los Joclender, dos hermanos norteamericanos de origen latino, los hermanos Menéndez, idearon un crimen similar a los Joclender y mataron a sus padres, en efecto, también millonarios como los Joclender de acá, y al año finalmente cayeron presos. Con suertes diferentes. Los hermanos Joclender salieron libres a los pocos años, uno se escapó y después cumplió una condena un poquito más extensa, hasta cumplir la misma que cumplió Sergio, estamos hablando de Pablo, pero los hermanos Menéndez van a salir de la cárcel únicamente muertos. La reclusión fue por tiempo indeterminado, creo alrededor de 150 años de condena, y no van a salir más. La diferencia es esa. Acá no solo salieron, sino que además fueron premiados con exquisitos cargos en organizaciones de prestigio internacional como fue la Fundación, como es la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Pero bueno, es otra historia. Hay una cuestión que tiene que ver, y por eso invitamos al doctor Maldonado para hacer el retrato psicológico o psiquiátrico en realidad de los hermanos Joclender. Hay como una especie de extraña, esto lo va a tener que definir usted cómo es, que es una especie como de anticipo, de confesión anticipada. Yo quiero que vea usted con nosotros un minutito que Sergio Joclender, cuando estuvo con Tenenbaum y Sotoviada en el programa Palabras Más, Palabras Menos, dijo todo lo que él podía comprarse, pero que no lo tenía. Y curiosamente todo lo que le imputan. Por eso quiero saber cómo se define esto, porque es como una especie de, digamos, una especie de relato anticipado de una confesión. Es muy raro, porque dice, yo me puedo... Es un rasgo de su personalidad. Sí, para mí es una especie de psicópata que se convence que no tiene todo eso y lo tiene, qué sé yo, pero yo no soy psiquiatra y usted sí, así que nos va a ayudar a entenderlo. Y después vamos a ir recorriendo toda la saga Joclender, tanto de Pablo como de Sergio, para conocerlos y para entrar en la mente de dos criminales que obviamente habían pagado su deuda con la justicia, la pagaron, eso es inevitable, la justicia determinó tantos años, lo cumplieron, pero curiosamente cuando salen y después de X cantidad de años terminan de alguna manera metiéndose en un guiso parecido, probablemente sin la ejecución de personas, pero sí obviamente intentando maniobras que seguramente en algún momento tendrán un castigo ejemplificador. Delinquiendo más refinadamente y con muchos más elementos que la primera vez que delinquieron. Sí. No sabemos hasta dónde puede llegar, digamos, la trama. Eso es lo que pasa, que, digamos, como está tan hilado a lo político, está tan ligado a lo político, a lo mejor nunca se va a saber del todo. Veamos lo que en el programa de TN dijo Sergio Joclender respecto a sus bienes, porque esto fueron las primeras horas de la investigación. Fíjate. Hoy yo dispongo de dinero y dispongo de recursos. ¿Comparte una Ferrari? No, a ver, espera, fueron dos cosas distintas. Me dijeron, ¿es tuyo, vos tenés un avión privado, un yate de $400.000 y una Ferrari? Y le dije, no lo tengo. Me dice, ¿pero podrías comprártelo? Digo, tal vez sí, hoy con lo que valen mis patentes, con lo que valen mis desarrollos, con lo que valen todos los know-hows y los registros que tengo, es muy probable que sí. Digo, tal vez, nunca me subí a una Ferrari, nunca manejé una Ferrari, preferiría manejar otro coche, pero nunca me subí a una Ferrari en mi vida. Yo no tengo un yate, no tengo un avión, he tenido. Tuve una lanchita, después tuve una lancha más grande, tuve una lancha mejor, después tuve un crucerito chiquito. Después compré ese crucerito chiquito junto con mi suegro, después lo tuvimos que vender para ayudar en su momento a las madres cuando fue la peor crisis, y todo eso había sido antes del 2001. Con respecto a la mansión,
Fueron las cámaras, después fueron fotógrafos de varios medios a revisar y vieron que era lo que yo decía, una quinta totalmente destruida, abandonada, qué sé yo, devaluada, porque había quedado en medio de unas villas y asentamientos cuyos terrenos también compramos para que no desalojaran a esas familias. En otro porque habían ampliado que en realidad a mí no me gusta la Ferrari, me gusta el Porsche. Curiosamente, entre los bienes, directos o indirectos, aparece la Ferrari, aparece el barco, aparece el avión, 3 aviones, aparece el Porsche también. O sea que, pero es impresionante. Y compramos los terrenos linderos también. Y compramos los terrenos linderos porque era una villa de emergencia para que no perturbe. Digo, es una cosa medio rara. No, es característico de la personalidad. Sobre todo el que la exterioriza rápida, fácilmente, que es Sergio. Sí. Pablo tiene un perfil mucho más bajo. ¿Usted los conoció seguramente bien? No, yo los conocí por referencia, sobre todo a Sergio, a través de alguien que fue compañero de él en la cárcel, yo en algún momento se lo había dicho, que decía la brillante inteligencia que tenía. Y es cierto que tiene una brillante inteligencia, pero tiene adosada esa brillante inteligencia los rasgos de su psicopatía, como es, por ejemplo, mentir descaradamente, sin interesarle o sin importarle que poco tiempo después horas después, van a demostrar que estaba mintiendo. Ahora, entonces, por medio de la dialéctica... ¿Qué es una persona inteligente para la psiquiatría? Yo no termino de entender. A mí no me parecen tan inteligentes. Digo, a ver... Urdieron una trama impune detrás de una organización que tenía una llegada... A ver, son vivos. No sé si son inteligentes, porque los inteligentes no los agarran. La inteligencia se demuestra no por la capacidad de evadirse cuando han cometido un delito. Sino para urdir la trama. Claro, para urdir la trama. Es decir, lo que pasa es que fueron muy lejos, van demasiado lejos. Él, si hubiera hecho todo lo que hizo acotadamente, con un perfil más bajo, pero él incluso se paraba y daba discursos. Sí. Esto me hace acordar a otro psicópata antisocial que yo conocí, que fue el autor de la muerte de las 3 chicas de Cipolletti del año 97, que inicialmente encabezaba las marchas pidiendo que encontraran a los culpables, se subía a una banqueta y arengaba a la multitud diciendo que había que construirle a esas mártires un monumento. Y él las había matado. Entonces, él las había... Claudio Kielmas, todavía está preso. Bueno, yo lo entrevisté cuando me tocó investigar el triple homicidio en el año 2003 y realmente un psicópata. ¿En qué circunstancias las había matado? ¿En un laboratorio? No. Ellas salían a caminar todas las tardes. Él las sorprende en un lugar que se llama Los Olivillos, que está al costado de una vía. Él a mí me cuenta, porque justamente tiene muchas características parecidas a Sergio Joclender. Es decir, le gustaba hacer de relator de la realidad, de una realidad que en realidad él fue protagonista de esa realidad. Entonces explicaba cómo se inmovilizaban 3 chicas con un arma de fuego, que efectivamente a 2 de ellas las mata con ese arma de fuego, que era de la madre, cómo hace a una que ate la otra, que ate a la otra y después él termina dándola, separa a las 2 hermanas González y las ejecuta con tiros y se lleva a Verónica Villar a 50 metros más allá y empieza a cortajearla teniendo pretensiones de tener una relación sexual. Sí. ¿Y después qué hace? Después, una vez que se arma el gran escándalo, que empiezan a fantasear todos los investigadores que dicen que era una banda de ricos y famosos, que era reducidor de coche y policía, toda una trama tremenda, porque claro, equivocan cuando hacen la autopsia y dicen que las 3 estaban violadas vaginal y analmente. Entonces piensan en una patota que las había agarrado, que las había llevado. Y entonces él deja que eso avance hasta que en determinado momento dice que él vio lo que pasó. Entonces, bueno, lo ponen como testigo protegido. Se fue entregando. Claro, fue increciendo hasta que al final... Él necesitaba que supieran que fue él. Claro, hasta que al final
llama a los padres de una de las chicas y lo lleva al lugar donde estaba el revólver con que las habían ejecutado. Él lo había visto cuando lo tiraban. Acusa a 2 marginales de la zona, va la policía a buscarlos, se arma, dejan una cosa realmente increíble. Todo eso lo hizo un solo tipo, Claudio Kielmas. Está preso en el penal. Cuando se dio cuenta qué función estaba cumpliendo yo, no me recibió más. Se bueno, pegó volvamos, totalmente. bueno, Y volviendo, y esto es el una... capítulo de la criminología que tiene que ver con los psicópatas y, Claro. con los seriales es una cosa realmente fascinante. En Claro. este caso son 2 hermanos seriales, porque Claro. mataron a la madre y al padre. Nosotros, para poder hacer el retrato psicológico o psiquiátrico de estos personajes, tenemos que volver al crimen, y es importante que, bajo el ojo de la experiencia del doctor Maldonado, analicemos este crimen. Después vamos a ver Pablo, el caso Pablo, porque Pablo es de quien menos se habla, porque el protagonismo principal lo tuvo Sergio, pero Pablo también tiene una participación, y Pablo además se profugó, o sea, realmente tuvo muchos años prófugo, y cayó por lo que cae por una inocente y estúpida acción, que es librar cheques sin fondo. O sea, porque finalmente como que se demuestra que ellos tienen una recurrencia a ir por izquierda. Esto es evidente, porque digo, de otra manera no se explica. Cayó por cheques sin fondo. Bueno, el crimen, el informe es este. No era un día cualquiera. Cuando dieran las 12 de la noche y comenzara oficialmente el 30 de mayo, el mayor de los 3 hermanos cumpliría 23 años. Había que festejar. Pablo, de 20 años, el hijo del medio, faltó a la cita. Hacía un tiempo que las cosas no venían bien y había abandonado la casa paterna. Graves problemas de fondo atravesaban a la familia, pero eso se sabría después. Ana Valeria, la menor, en cambio, cenó con el resto de la familia. 4 personas a la mesa. Mauricio, el padre. Cristina, la madre. Sergio y Ana Valeria. Pablo, la 5ª persona, ausente. Al día siguiente, el número se reduciría fatalmente. No lo sabían, pero el infierno estaba por desatarse. Después de la cena, al volver a la casa, Mauricio, el padre, se dirigió directamente hacia su dormitorio. Cristina se quedó en la cocina y se sirvió otro whisky. Ya estaba ebria. La adicción al alcohol y a las drogas no era ninguna novedad. Hacía años había comenzado a beber. Los padres no lo sabían, pero sus hijos, Pablo y Sergio, ya estaban en el departamento. Quizás algo tramaban, o la trama surgió allí, dentro del horror cotidiano. Así, agazapados en una de las habitaciones del lujoso departamento de 3 de febrero 1480, concibieron su plan definitivo. Discutieron un rato sobre los modos. Una sola cosa era clara: la situación no daba para más. Era un final necesario para tantos padecimientos. En esa madrugada del 30 de mayo, Cristina, sin saber que sus minutos estaban contados y notablemente alcoholizada, discutió con Sergio. Al parecer, la madre dijo: «Mándense a mudar, no vuelvan nunca más, maldita la hora en que los parí». De pronto, por detrás, apareció Pablo con una mancuerna de fierro de 13 centímetros en una de sus manos. La masacre de la familia Joclender estaba a punto de dar comienzo. Pablo se acercó a su madre y le asestó un golpe asesino en la cabeza. Entonces Sergio le dio 2 golpes más, que terminaron matando a Cristina Joclender. Llamativamente, ni el padre ni su hermana Ana Valeria se despertaron con los azotes y los gritos que acontecieron durante el asesinato. Luego los hermanos Joclender se dirigieron a la habitación de Mauricio y con la misma mancuerna con la que habían matado a Cristina, lo asesinaron a golpes. Minutos más tarde, envolvieron a los 2 cuerpos en una sábana y los ataron con sogas. El asesinato fue perpetrado con una brutalidad extrema, como si las acciones de los homicidas hayan sido ejecutadas desde una zona oscura de profundo odio y rencor.
A las 6:15 de la madrugada del sábado 30 de mayo, Sergio bajó al hall del edificio y se acercó al encargado para ordenarle que no lavara el auto, ya que su padre lo usaría en 10 minutos. Acto seguido, Sergio y Pablo bajaron por el ascensor del edificio hasta el subsuelo donde se encontraba la cochera, cargando consigo los cuerpos sin vida de sus padres. Sergio caminó por la cochera sin que nadie lo notara y depositó los dos cadáveres en el baúl del Dodge Polara color ladrillo que pertenecía a su padre. Se subió y salió del lugar. Después de deambular durante un pequeño lapso de tiempo por la ciudad, dejó el auto estacionado frente a un edificio de la calle Coronel Díaz 2459. Volvió a su casa y se quedó allí adentro, junto a Pablo, en la misma escena del crimen, durante 8 horas. Alrededor de las 5 de la tarde, el encargado del edificio de la calle Coronel Díaz llamó a la policía por una situación que lo inquietaba. Del baúl de un auto estacionado chorreaba sangre. Una parte del horror familiar estaba ahora reducida a cuerpos sin vida. La otra historia del horror aún estaba por escribirse. La prensa ya empezaba a hacerse eco del crimen. Cuando la policía comunicó a los Schocklender sobre el siniestro hallazgo, los hermanos prometieron llegar al lugar en 10 minutos. Nunca lo hicieron. Con $5.000 iniciaron una fuga infructuosa en otro Dodge Polara, este color azul, que pertenecía a los hermanos. Sergio fue apresado en Cobo, población ubicada a 25 kilómetros de Mar del Plata, haciendo dedo en la Ruta 2, en pleno intento de fuga. Llevaba un arma consigo, pero no llegó a usarla cuando lo detuvieron. Pablo había tomado otro camino y fue sorprendido en la localidad de Ranchillos, en la provincia de Tucumán. Aparentemente quería seguir su fuga a caballo. Se dice que tenía los cabellos teñidos y ropa de paisano. El 10 de junio de 1981, Sergio declaró ser el único culpable del crimen de sus padres. La noticia del parricidio conmovió a la opinión pública, que había seguido el caso novelesco desde aquel macabro titular. Hallaron matrimonio muerto en el baúl. Y ahora se encontraba frente a un espanto doméstico sin precedentes en la historia policial argentina. La historia familiar de los hermanos Schocklender había sido tan brutal como el modo en que concluyó el infierno. Bueno, ese relato, hay después algunas contradicciones en los relatos, porque ellos dicen que los asesinaron en la cama a los dos, pero bueno, son las distintas adaptaciones que iban teniendo a lo largo de las sucesivas confesiones. Al padre en la cama, a la madre... A la madre y al padre también, pero creo que una parte Sergio aclara eso. Porque Sergio aparentemente tenía la intención de cubrir a Pablo. Tenía la intención secreta de encubrirlo, aparentemente. Esto es lo que aparenta ser. Ahora, bueno, hasta ahí tenemos un parricidio. Ahora, ¿era gente de mucha plata esta? ¿Tanta plata? Y aparentemente sí. Aparte estaban negociando con el gobierno de facto de ese momento. Eso era conocido públicamente. Por eso, un muy buen nivel de vida llevaban. Bueno, el padre era traficante de armas, digamos, era representante de una empresa que vendía armas especialmente a la Armada. Por eso incluso ellos habían hecho circular la idea de que había sido Masera quien ordenó el asesinato. Esto es una de las partes confusas que tiene la historia. Digo, es increíble, es una... Digamos, no se lo creyó nadie. No se lo cree nadie porque Masera tenía en ese momento el poder y la capacidad como para hacerlos desaparecer sin que se supiera nada, o hacer Año 81. que parezca un accidente. Sí, pero digamos, si lo hubieran querido hacer desaparecer, lo desaparecieron. Pero en el 81 ya era diferente, no era presidente. No era integrante de la Junta. No era integrante de la Junta, pero conservaba una cuota importante de poder. De hecho, había hecho desaparecer al marido de su amante. Exacto. Al marido de la McCormack, o sea que evidentemente tenía poder suficiente como para hacerlo. Lo habían tirado de un edificio. A Goyo Dupont. Claro. Sí. Pero creo que lo habían llevado a la terraza. No, eso fue otro. Goyo Dupont, el hermano de Goyo Dupont es otro, Marcelo Dupont. Por eso. Pero es por otra historia. No era el marido. El marido de la McCormack, que creo que el señor McCormack, lo matan en un crucero.
y tiran aparentemente el cadáver con cemento en el Río de la Plata. Creo que era así la historia, reconstruyéndola. Videla, creo que, esto fue 1 o 2 años antes, cuando había desaparecido el señor McCormack, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era por un tema de negocios, y Videla llama al jefe de policía y le encarga una investigación a los 3 o 4 policías más importantes que tenía. Y a los 4 días vienen y le dicen, tenemos que hablar con usted. Era presidente Videla todavía, en ese entonces. Entonces le dicen, ¿hasta dónde quiere llegar usted? A la verdad, le dijo Videla. No cuente con nosotros. Videla medio se queda duro, ¿cómo no cuente con nosotros? No cuente con nosotros porque tenemos que llegar a la Junta Militar. Y ahí murió la investigación. Claro, claro. Se suponía que Videla sabía que era Macera el que había ordenado ese crimen. Por eso que este crimen es No era raro absolutamente imputarse, burdo, claro. burdo. No podían haberlo hecho ellos. Claro. Bueno, ahora vamos a ver la historia de Pablo Joclender, el relato de Pablo Joclender de cómo interviene en este crimen y cómo empieza su fuga, porque es la parte, digamos, de esta cadena de esta cadena investigativa que es la menos conocida, porque Pablo incluso hoy tiene más bajo perfil frente a esta historia, porque aparentemente todo este escándalo, surgió de una pelea entre Pablo y Sergio, que obviamente... Ahora, me dijo usted una cosa, Valeria Joclender, que circula con otro nombre en algún lugar del mundo o en la Argentina, no lo sabemos, ¿repartió la herencia? Por lo menos los ayudó económicamente. Los ayudó. Sí, o sea, sí. ella era la única heredera porque ellos quedaron excluidos. Sí, sí, claro, pierden la vocación hereditaria al haber asesinado a los padres. Sí. La única que hereda todo Y Valeria, es la hija mujer. que tenía, y ella, pero que era chiquita. y ella quedó absolutamente preservada de todo esto y ayudó a sus hermanos. Ah, o sea que los ayudó estando en la cárcel los hermanos. ¿no? Claro. Claro. Oh, pero- Y pasaron unos cuantos años, ella ya se hizo mayor, Sí. ya tuvo la posibilidad de adquirir manejo económico. Sí, sí. Claro, porque creo que lo administraba la abuela o la tía, Claro, no me acuerdo, una abuela. claro. Creo. Bueno, vamos a la versión Pablo Joclender de todo este episodio. Mamá, nunca llegué a quererte. Fui el patito feo, posiblemente el hijo no deseado. Ante mis compañeros siempre decía que no tenía madre. Estas fueron las fuertes palabras con las que en su libro, Yo, Pablo Joclender, escrito desde la cárcel de Villa Devoto, plasmó el infierno familiar en el que vivió toda su vida. En este relato, Pablo habla del alcoholismo de su madre, de las charlas sobre sexo que mantenía con él, de la homosexualidad de su padre, de los conflictos de Sergio y de la debilidad de su hermana Ana Valeria. Sin embargo, en el texto no menciona el crimen y de alguna manera enfatiza su inocencia y la de su hermano, describiendo un ambiente familiar desprovisto de contención y propenso a la falta de límites morales. Mi madre se paseaba en bombacha y corpiño por toda la casa. Hablaba con libertad sobre temas sexuales y elogiaba a las estrellas que cambiaban de marido como de camisón. En el libro también relata cómo su madre iba a su habitación por la madrugada, pasada de copas, porque necesitaba un interlocutor. Pablo, que ya era adolescente, debía pasarse horas escuchándola hablar sobre el tema que la obsesionaba, el sexo. Según Pablo, durante esas charlas, ella exponía abiertamente todas sus experiencias sexuales. Me acariciaba el pelo y las mejillas. De pronto ladeó la cabeza, me miró y sonrió con amargura. Te quiero tanto. Lástima que seas mi hijo. Mucho antes de que Pablo lo contara en su libro, ya existían múltiples versiones que señalaban que Cristina Joclender obligaba a su hijo más pequeño a tener relaciones incestuosas. Emitía un extraño ronroneo. Entonces se recostó. Extendió un brazo, tapándome la boca con la mano. Con el otro se aferró a mi hombro y súbitamente comenzó a frotarse contra mi cuerpo. Gimiendo, me levanté de un salto. Pablo asegura en su libro que la escena se repitió en otras oportunidades. Sí, soy un monstruo, decía Cristina a Pablo, y puedo arrastrarte donde quiera. Yo te di la vida
también puedo darte la muerte. El viaje al infierno, Pablo, puede resultar muy divertido conmigo. Al principio no le creí, no creía al extremo a donde había llegado. Hasta que una noche que estaba en casa, yo iba y venía permanentemente a Uruguay. Una noche que estaba en casa, escuché a mi hermano pidiéndole a mi madre por favor se fuera, que lo dejaran. En una puerta divisoria, en el cuarto de ahí, me escuché. Y me asomé y lo vi a ella, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando tuve la primera confirmación de esto. ¿Cuánto hace esto? De 3 meses. 3 meses. Pablo también se refiere varias veces a la tendencia de su madre por el alcohol y las pastillas, pero también hace hincapié en el rechazo que tenía por sus propios hijos, a quienes llegó a decirles que se arrepentía de haberlos parido. Como si todo esto fuera poco, el infierno vivido en la familia Schoclender era más grande de lo que se podía suponer. Según relata Pablo, una de sus mayores desilusiones fue cuando revive una conversación que escuchó, que mantenían sus padres. Fue tras esa charla que el menor de los hermanos Schoclender descubrió que su padre era homosexual y su madre lo acusaba de abominable degradado. Quizás el único personaje que aparece libre de manchas es su hermano Sergio, quien durante todo el libro aparece como una especie de héroe. Padre, hombre, niño, protector, hermano, te necesito. Dice la carta que le decía a Sergio al final del libro, aunque hoy estén peleados a muerte. Aquella idolatría de Pablo por su hermano tal vez se explique en la actitud del mayor de los Schoclender en asumir toda la responsabilidad del asesinato de sus padres. En la primera versión ante los jueces, Sergio buscó proteger a Pablo y cargó sobre sus espaldas todo el peso de la culpa. Esta primera versión pareció tener peso y el 12 de marzo de 1985, la jueza Marta Lopardo condenó a Sergio a prisión perpetua y absolvió a Pablo, que en pocas horas había quedado en libertad. Sin embargo, la falta de mérito del menor de los hermanos duraría menos de un año. El 7 de abril de 1986, la Cámara de Apelaciones cambió la absolución por perpetua y pidió su captura. Pero Pablo Schoclender no aparecía por ningún lado. Lo atraparon recién 8 años más tarde, el 14 de mayo de 1994, en Bolivia. Se había cambiado la identidad y se hacía pasar por Jorge Velázquez. En Santa Cruz de la Sierra se dedicaba al comercio y hasta había tenido una esposa y una hija, a quien llamó Malena. Finalmente, recién en 1994, una cuestión menor en aquel entonces, pero un dato llamativo hoy, lo puso al descubierto. Jorge Velázquez, es decir, Pablo Schoclender, libró cheques sin fondos e Interpol lo detuvo inmediatamente, deportándolo a la Argentina para cumplir su condena. Bueno, a ver, acá tenemos unos cuantos elementos. En realidad el que aparece como el malo de la película es siempre Sergio, pero Pablo, digamos, tenía una especie de urdimbre más compleja todavía. Pablo acompaña, Sí. no lo hubiera podido hacer solamente Sergio. Sí. Pero evidentemente el ideólogo seguramente ha sido Sergio. Ahora, ¿por qué razón? Vamos a suponer que realmente todo esto, digamos, hay un relato unilateral, porque la otra parte no lo puede contar. Yo creo que fantasea un poco con la figura de su madre respecto a todo lo que tiene que ver con el incesto, pero es cierto, describe una relación incestuosa, que a lo mejor es cierto, no podemos saberlo porque no hay manera de confirmarlo, pero digamos que tiene como detalles escabrosos que podrían ser también agregados a la imaginación por el chico. Está bien, en mayor o menor medida
algo ha ocurrido. Algo había. Algo ha ocurrido. Algo ha habido en cuanto al alcoholismo de la madre. Algo hubo en cuanto a la homosexualidad del padre. Y algo hubo también al clima de violencia intrafamiliar que describe. Todos estos ingredientes, en mayor o menor medida, son óptimos para dar, si hay alguna mínima predisposición genética, para dar lo que hoy se llama un desorden antisocial de la personalidad, que es lo que claramente tiene Sergio Sjöklender. Ahora, No me atrevería a hablar de la misma manera de Pablo, porque no conocemos más que ciertas inconductas. Pero en el caso de Sergio, habiéndolo visto hablar, conociendo qué es lo que hizo y lo que no hizo, sin lugar a dudas, es un desorden antisocial de personalidad. desorden antisocial de personalidad. Los psiquiatras tienen en general una virtud de ponerle nombre a la patología, pero no terminan de explicar qué significa. Sí, no, pero yo lo que digo explicamos. es lo siguiente. Lo Yo explicamos. entiendo, no, ya sé, por eso lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Cómo decide? Porque yo no sé cuántos han fantaseado, yo creo que casi todos hemos fantaseado con el suicidio, casi todos hemos fantaseado con eliminar a alguna persona que odiamos. Que no nos gusta, sí. Yo lo que quiero saber es... Pero no lo hacemos. Exacto. ¿En qué momento uno rompe la barrera y lleva a la ejecución de el papá y la mamá? Digamos, que es la ruptura de su historia. Lo que pasa es que hay un trastorno... O hay ya, no, yo lo que digo es, o hay un interés de ocupar ese lugar, ese espacio, para quedarse con todo, que en Estados Unidos pasó con los hermanos Menéndez, por ejemplo, ¿sí? Lo que se descubrió que en realidad ellos querían hacer usurpar el dinero de los padres. Eran mucho más ricos que los Sjöklender, por supuesto. Pero lo que digo es, ¿en qué momento se cruza esa barrera? Porque yo puedo tener deseos de eliminar al otro, pero digo, ejecutar hace que uno pase del deseo, del deseo enloquecido, a la acción, ¿sí? Aguánteme un cachito. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya volvemos. Reciclemos lo que sirve y cuidemos lo que hay. Una ciudad más verde la hacemos entre todos. Juga limpio. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. La energía te acompaña siempre. Edenor. Buceando en el Golfo. Chubut activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Presentamos IOMA 24, un nuevo servicio que te permite obtener los bonos de consulta médica en todos los cajeros Link del Banco Provincia. Fácil, rápido y accesible, con tu tarjeta sueldo del Vapro, las 24 horas en toda la provincia. IOMA, cuida a tu familia bien de cerca. Buenos Aires, la provincia. Minicuotas Ribeiro te acerca esta propuesta pensada en vos. Minicuotas Ribeiro te ofrece TV LCD 32 pulgadas Full HD Philips a 3.799 pesos en 15 minicuotas sin interés de 253 pesos con 27. Minicuotas Ribeiro, cumpliendo 100 años. 100 años cumpliendo. Y recordá que todo lo que buscás también podés encontrarlo en www.ribeiro.com.ar. Te presento la colección Espectosan 2010-2011, que obviamente tiene que ver con el otoño e invierno. Espectosan hierbas y miel para la tos. Espectosan hierbas y miel para los niños, el pediátrico. El Espectosan Extra Forte 200 para el catarro. Las pastillas Espectosan acá está para la garganta. Y lo último de Espectosan, que es obviamente el Espectosan Té Caliente, que es el sobrecito más económico que hay contra la tos. Acuérdate que un síntoma que dura más de 7 días debe ser consultado a su médico. Te quiero presentar los Snack Lecu. Vos sabés que los Snack Lecu son realmente espectaculares. Te cuento más. Estas papas fritas, ¿sí? Estas papas fritas están hechas con productos con aceites riquísimos en omega 9 y todo. Estas papas fritas son, por ejemplo, lo pueden comer los celíacos. O sea, realmente Lecu, además de ser de excepcional placer para el paladar, te cuida la salud. Así que disfrutá
siempre los LQ, mientras no se me caigan, rico y sano van de la mano con los LQ. Tengo un lío acá terrible. Fíjate. Palitos, maníes, bananitas de queso, bolitas dulces, papas fritas, elaboradas con aceite de girasol, rico en omega 9. Productos LEC y a festejar. Bueno, nosotros quedamos en saber en qué momento uno pasa de la acción a, mejor dicho, pasa de la teoría o del deseo irrefrenable del minuto a la acción. Bueno, ¿Qué es lo que falla? Por ejemplo, en el caso de los violadores seriales, de pronto tienen la fantasía de violar a una mujer, de poseerla por la fuerza y demás. Y esa fantasía la van acunando hasta que un día se presenta la oportunidad y lo hacen. Experimentan tal sensación de satisfacción que después tienen que repetir eso y por más tratamientos, entre comillas, por más rehabilitación que se le pretenda hacer y demás, el violador serial vuelve cuando sale de la prisión, en el supuesto caso de que cayera, vuelve a incurrir en... Es una cosa que queda prendida, marcada pero está en su sellado, personalidad. pero uno tiene padres una sola vez. Por eso. Excepto que vaya a una fundación donde hay madres. Seguramente han fantaseado con eliminar a los padres, porque obviamente no se llevaban bien, porque no los querían, porque había evidentemente, por lo que cuenta Pablo en su libro, una deprivación afectiva por parte de los padres hacia ellos. Han fantaseado con eso, han seguramente planificado que en algún momento lo iban a hacer hasta que lo ejecutan. Pero lo ejecutan teniendo un aliciente, como debe haber sido el quedarse con la fortuna que tenían los padres, chica, mediana, grande. Porque esto lo enseñaba Sergio Joclender en la cárcel, a quien quería escucharlo, había un grupito de amigos, entre comillas, que lo escuchaban. Él decía que, salvo 2 tipos de homicidios, y el resto de los delitos son todos dependientes del sistema. ¿Qué quería decir? Que tenían que ver algo, mucho, poco, con la cuestión económica. Homicidio en ocasión de robo, el robo, la estafa. En cambio, el delito sexual no tiene relación. No tiene vinculación con el sistema. Sí. O sea que él, digamos, era la línea. Y el homicidio pasional del tipo, por ejemplo, celoso, enamorado, mía o de nadie, que va y la mata. Bueno, pero él repite, digamos, replica el concepto de alguna manera todo lo que es el nuevo concepto de sistema penal argentino. El nuevo concepto, pero estamos hablando de 30 años atrás. Pero cuando hace ellos 30 cometen años atrás, hace 30 años atrás ya existía como el concepto de que en realidad no existe el castigo, que en realidad la responsabilidad es siempre social. Ya existía la tendencia a lo que se llama el abolicionismo, digamos. Sí, que uno es culpable relativamente porque la sociedad lo hace culpable. Sí. Todavía Zaffaroni se puso de moda con esa teoría mucho tiempo después. Pero Foucault ya se había puesto de moda antes en un libro que se llama... Acá en la Argentina no se admitía eso, estaban los clásicos. Castigar y... no me acuerdo cuál era, tiene otro nombre. Foucault era el autor de esa teoría en la cual en realidad había 3 sistemas carcelarios similares o por lo menos opresivos, que es la cárcel, la fábrica y la escuela y la iglesia, y lo incluía él. Entonces decía que toda la gente se mueve detrás de sistemas carcelarios que le van condicionando su libertad. Pero eso ya lo decía Foucault antes, con lo cual de alguna manera él considera que todas las instituciones de castigo, vigilar y castigar se llama el libro, todas las instituciones de castigo en realidad eran instituciones antisociales, porque la tendencia es que uno reprime permanentemente su conducta hasta que en un momento la ejecuta. Por eso le dieron poca condena también, digo, y por eso bueno, el sistema penal argentino... Poca condena no, Chiche, le dieron perpetua a los dos. Lo que pasa... pero después le computan 3 por 1, 4 por 3. Bueno, pero esos son errores del sistema penal argentino. Ahora, lo cierto es que hay una característica que yo quiero destacar en Sergio sobre todo. Hay un desprecio por el derecho de los demás. Y esto
lo ha puesto en evidencia, no solo con el delito de máxima, que es el homicidio de los padres, sino con las sucesivas estafas que ha cometido o digamos, asociaciones ilícitas o lo que fuera. Es decir, hay un franco desprecio por el derecho de los demás. ¿Por qué? Porque no siente culpa. Haga lo que haga, hizo no lo siente máximo culpa. puede hacer lo mínimo, Dios. Por eso, no siente culpa, no siente remordimiento. Sí. Cuando uno le hace una mala jugada a una persona, supongamos que le dan un vuelto equivocado, le dan 10 pesos de más, uno no dice nada, se lo mete en el bolsillo, va caminando y después dice, pucha, pobre tipo, se gana los... Aunque no se los devuelva, pero uno siente un poco de culpa, de remordimiento, de no haberle dicho, no, te equivocaste, ¿estamos de acuerdo? Sí. Mínimo. Sí, ahora, pero yo quisiera esto ser psicologista, porque digamos que por la historia de Sergio, no sé si de Pablo lo mismo, pero sí por la historia de Sergio, Sergio fue, cuando salió de la cárcel ya con su título de abogado, empezó a realizar una serie de actividades. De contador también. ¿Cómo? De contador. De contador también. Y avanzado los estudios de sociólogo. Sí. Sí, en la no cárcel llegó a recibirse. Hay tiempo para todo, pero además hay una ventaja, ahí le aprueban la materia sin... No es así, Chiche, ¿Sí? ya lo charlamos, no es así. La tienen que dar las materias en la misma universidad está bien, donde la dan dan en los la demás. universidad, pero qué sé yo, hay una mirada. Es rara. más, Barreda, que es un tipo inteligente, empezó a estudiar Derecho, Sí. llegó hasta la mitad y dejó porque... No daba más. Y no daba más. Yo lo que digo es lo siguiente, porque él fue cubrió distintas etapas de actividades, como por ejemplo una cooperativa de remises, en todos lados tenían, después una vez lo encontraron con un auto trucho, ya cuando estaba trabajando de abogado. Yo lo que digo es, él buscó de alguna manera, y el hecho de haber estado en una organización que le daba como una especie de cosa tipo útero, que se llama Organización o Fundación Madre de Plaza de Mayo, le replicaba su situación original y es ahí donde él encuentra el campo de acción. ¿Tipo algo que o es muy psicologista lo que digo? No, lo que pasa que él, evidentemente, su vida ha sido un rosario de inconductas. Sí. Una Pero tras de cuando otra, encuentra una tras madre de otra. adoptiva... Pero cuando encuentra un nicho como era una madre adoptiva, protección política y la posibilidad de hacer grandes negocios, yo lo escuché al que fue rector de la Universidad de las Madres, Cito Cito Lema. Me pareció una persona, pero impecable. Sí. Bueno, él vivió mucho tiempo aterrorizado por las amenazas de Sergio Joclender. Sí. Cuando él renuncia, se va de la universidad porque advierte que hay algo extraño. Entonces, esta es una condición que tienen estas personalidades. Son capaces de meter miedo, como en este caso, a un hombre inteligente, instruido, como también puede llegar a ser seductores. Se metió en el bolsillo a todas las madres. Y convengamos en que las madres son mujeres aguerridas, son mujeres que han peleado contra la dictadura, tienen una serie de virtudes, sin embargo se las metió a todas en el bolsillo, por lo menos una gran cantidad. Fueron pocas las que se abrieron a Pero raíz de todas se Joclender. habían dado cuenta, ¿eh? Y se estaban dando cuenta Creo que porque... la única que no se dio cuenta era Eve. Ojo, todos se fueron dando cuenta y más aún lo advirtieron. Y nosotros tenemos el caso de Susan, de algunas que nos contaron que precisamente el motivo de haberse ido no me acuerdo un apellido irlandés, el motivo fue Joclender. Seguro. O sea, porque- notaban que había como una especie de contubernio. Porque con el tiempo empiezan a exteriorizar lo que verdaderamente son. Al principio seducen. Sí. Después exteriorizan lo que verdaderamente son, en este caso, las estafas, el usufructo de una posición de privilegio al lado de Eve de Bonafini, que ha sido, digámoslo, una mimada en los últimos años. Vamos a suponer, porque Eve ya se enteró cuando lo había despedido, por lo menos, digamos, en simultáneo fue con la despedida. Pero él podía haber llegado a eliminar a Eve para tapar sus crímenes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A lo En mejor... realidad, Eve probablemente sea una sobreviviente. A lo mejor no tuvo tiempo, a lo mejor no se le dieron las circunstancias, pero cuando entrevistaron a unos obreros del Chaco, eso fue visto. No, el tipo era de armas llevar, ¿eh?
Iba armado. Sí, No, sí. yo lo que digo es... Y metía miedo. Sí. Y bueno, la mirada de todos los asesinos mete miedo. El que pasó, yo me acuerdo la mirada de Barrera, de todos los asesinos que yo tuve que entrevistar en mi vida, la mirada de la persona que mató cambia. Y bueno, hay un filósofo francés, cuyo nombre no recuerdo, que dijo, ¿qué hombre se conforma con una sola muerte? Es decir, el que mata una vez... Ya mata siempre. Y si llega la circunstancia, no vacila, no vacila. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, vamos a recorrer después la confesión de Sergio, vamos a analizar también la confesión de Pablo, pero la relación, vamos a tratar de conocer en profundidad la personalidad de estos dos personajes que realmente son apasionantes desde el punto de vista de la criminología, terribles desde el punto de vista de los resultados. Pero todo indica que va a ser muy difícil condenar a Sergio y va a ser muy difícil meterse en esta historia excluyendo a Eve de Bonafini, porque hoy se supo, por ejemplo, que la hija de Eve de Bonafini, quien está a cargo hoy es apoderada de la fundación, también había hecho negocios con Sergio Joclender. Le había dado en cesión un departamento de $100.000 a un costo absurdo de $25.000. O sea que evidentemente había maniobras raras entre, quiero excluir siempre en el pensamiento a Eve, porque digo, uno piensa, bueno, tiene 80 y pico de años, pero digo, obviamente él había tejido algo extraño con la familia Bonafini, que fue excluyendo a todos los miembros de la fundación, porque de hecho Eve quedó prácticamente sola precisamente con Joclender, pero es importante que ahora aparece la hija vinculada en un episodio, y la hija además es administradora ahora de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. O sea que esto es un barril sin fondo, realmente. Bueno, inicialmente, cuando lo desplazan a Sergio, el que queda como administrador transitoriamente por hora, no, es Pablo. Es Pablo, sí. Y después inmediatamente se dan cuenta que es lo mismo. Sí. O no, qué sé yo, vaya uno a saber. A lo mejor sigue siendo una víctima Pablo de los enjuagues de su hermano. Los cheques sin fondo de Bolivia, y algunas otras cositas. Obviamente hay algo ahí que une a los dos hermanos, sin duda. Hacemos una pequeñísima pausa, ya volvemos. Están en Magazine. Ya vuelve Chiche en vivo. En mi vida siempre fui buscando renovarme. En mi pelo hice muchos cambios, hasta que encontré el color ideal, que además de protegerlo, le da un toque de oro. Colección Castaños de Oro de Excellence, con triple protección y 100% cobertura de canas. Mi pelo protegido con un color brillante, para mí vale oro. Castaños de Oro de Excellence de L'Oreal. Y para la coloración ideal, elijo el mejor cuidado. Prolonga tu color con el Viv Color Viv de L'Oreal. Porque vos lo valés. Los lentes Transition se adaptan a los cambios de luz para ver todo el día de una forma cómoda y conveniente, mientras protegen tus ojos de los rayos UV. Cuida tus ojos con lentes Transitions. Exigí el certificado de autenticidad. El mundo del cine presenta El reloj no puede detenerse. Denzel Washington, Sana Layton y Eva Méndez en un policial apasionante. Un policía respetado. Comisario Whitlock, soy Anne-Marie Harrison. Alguien entró a mi casa. Un momento difícil. Cáncer ataca de nuevo. Y una decisión ¿Qué es eso? Es dinero. El dinero de las drogas. que lo pondrá en la mira de la justicia. Soy detective de homicidios y hay 2 cuerpos. Se parece a él. Denzel Washington, Eva Méndez, Sana Layton, Tiempo Límite. Este jueves a las 22 en Magazine, donde está lo bueno. Santiago Siri es uno de los emprendedores web más reconocidos en todo el mundo. Para su familia, es simplemente un bocho. Se me colgó otra vez la máquina, ¿podés creer? Hola. No está guardar como. Acá dice Open SABA. Control, Alt y Super. Eso sí. Quédate tranquila, va a andar todo bien. ¿Está enchufada atrás? Uy, pará. Pará porque se me quema el bizcochuelo. Hola. Santiaguito, no me lee el CD.
Borra todo. Descubrí The Eraser, la base de maquillaje de Maybelline New York. Su aplicador microcorrector y fórmula con colágeno cubren perfectamente y borran arrugas, patas de gallo y manchas de la edad. Nuevo The Eraser de Maybelline New York. Para su hogar, Cocinas Mae. Mae, con calidad de hogar. Estás en Magazine. Estás viendo Chiche en vivo. Bueno, hemos logrado contra viento y marea que mantenga la cantidad de paquetes acá de las mini, de los mini pack de Silo, porque la verdad que lo atacan de manera impresionante. El secreto de las galletitas Silo es el sabor artesanal. La diferencia es eso, el sabor artesanal que hace que la galletita sea totalmente diferente. Las galletitas industriales tienen todo el mismo gusto, chocolate, da lo mismo. Acá cada cosa es un gusto como lo hacían nuestras abuelas o nuestras madres. Por eso es un fenómeno de venta. Si querés formar parte del fenómeno de venta, acordate de llamar al 4922-8694 o entrar a www.silo.com.ar. Siempre 7 lunas, piensa en la elegancia de aquellas mujeres que tienen algún tamaño un poquito más grande. No estamos hablando de, en fin, 7 lunas te ayudan a resaltar realmente la elegancia y porque saben perfectamente que todas las mujeres tienen encantos, hasta las que tienen algunos kilos de más. En Peña 2487 está 7 lunas. Y en el outlet, ahí en Gallo 1425, está el outlet que pusimos de las temporadas anteriores. Ingresá ya mismo si querés ir viendo todo lo que tiene para vos la gente de 7 lunas. Ingresá ya mismo a www.7lunas.com y recordá, el equilibrio entre los talles grandes y la elegancia y la moda es posible. Sí, señor, es posible. ¿Qué pasa con esto? No se lo voy a dar al doctor Maldonado de ninguna manera. No, porque engordo. No. No quiero. No, de ninguna manera. Bueno, tampoco es tan grave, doctor. A ver, la confesión de Sergio, vamos a ver, para meternos nuevamente en el tema. La confesión de Sergio es la que él intenta precisamente excluir a su hermano de la responsabilidad. Pero eso tiene una razón. Exacto. Alguien tenía que quedar afuera. Esto lo hacen los caneros viejos, los delincuentes avesados. Siempre alguien de la banda tiene que quedar afuera para mover abogados, conseguir recursos y demás. Eso es elemental. Vamos al tape, señor director, al tape número 4. Laura se sentó y comenzó a hablar conmigo. Fue un momento nomás. Estuvo sentada así y hablaba como que nunca no sabía lo que decía. Se sacó mi mano por detrás y me golpeó con la mano. Y con golpe en la cabeza. Entonces no sé qué me estaba dejando de mí. Que no me había olvidado. ¿Por qué? Con un fierro. Con un fierro. Entonces, ¿en qué parte de la cabeza no se acuerda? Él estaba durmiendo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Boca arriba? Él estaba durmiendo de costado. Así que usted, ¿le parece así? No me acuerdo. No se acuerda. ¿Él se llegó a despertar? No se despertó. A las 6. Bueno, ahí está el relato detallado. Esto fue en sede policial con presencia de los fiscales, que es el primer relato. Después eso se fue acomodando de alguna manera el relato. Pero se advierte una frialdad bastante... Otra característica distintiva. No cuenta como... Otra característica distintiva. Sí. Es decir, la frialdad. No hay... A esto se le llamaba, a este tipo de personalidad, se le llamó, a algunos investigadores, le llamaron demencia semántica. Es decir, intelectualmente saben que están haciendo algo que está condenado penalmente y repudiado socialmente. Y sin embargo no hay vibración, no hay emocional, no hay ningún tipo de manifestación afectiva, que puede ser piedad, que puede ser bronca, que puede ser... Es decir, lo hacen fríamente. Y obviamente después no sienten remordimiento, no sienten culpa por lo que hicieron. Sí. Que es de una magnitud
si matar a un semejante ya es algo que lo deja, y yo he escuchado ese tipo de confesiones en homicidas que tienen un remordimiento, una culpa, que no saben cómo limpiárselo, bueno, matar a los padres es algo realmente inimaginable. A lo largo de la historia, matar a los padres, ¿cuál es el significado? Independientemente de las circunstancias. En algún caso puede ser por pasión, en otro caso puede ser por, qué sé yo, por situaciones determinadas, qué sé yo. Esto no hay que hacerlo, hay que tener siempre el teléfono apagado. Siempre tiene un trasfondo de búsqueda de poder social, de poder político, de poder económico. Sí. Es decir, siempre está... Pero desde el fondo de la historia, digamos, el crimen de los padres, el parricidio, tiene toda una carga emocional importante. Pero en este caso, digamos, aparentemente, cuando usted dice hay una especie de intención de ocupar o de, digamos, de hacer usufructo de esa fortuna, es como un cálculo casi, yo diría, infantil. Bueno, si no los hubieran descubierto, sí. Lo que pasa es que fue burdo. ¿Qué es lo que llama la atención? Pero digo, se escaparon de manera burda, porque, por ejemplo, a mí me llama la atención eso. Si ellos no se hubieran escapado, ¿por qué iban a dudar de los hijos? Porque yo digo, de alguna manera la fuga, en la fuga ellos delatan su accionar. Tampoco podían quedarse cruzados de brazos. Es decir, seguramente han estado deliberando a ver qué hacían, porque esa segunda parte del episodio no la tenían prevista. Dejarlos en el baúl del coche, dejar el coche abandonado, cuando podían haber llevado combustible y prenderlo fuego el coche. Yo lo que digo, a mí me llama la atención por eso la permanente... Todo el mundo hace referencia a la inteligencia de Sergio Joclender y de Pablo, porque aparentemente ambos desarrollaron carreras importantes, qué sé yo, y fueron mandando negocios. Yo no sé hasta qué punto realmente como que no van anticipando sus pasos. El criterio, hay algo raro. El criterio de inteligencia hoy es el individuo que es capaz de enfrentar y resolver las situaciones que se le presenta, que le presenta el cotidiano vivir, en general satisfactoriamente. Y estos en realidad lo han hecho durante mucho tiempo. Ahora, más allá del gran crimen, después han cometido una serie de inconductas de las que han zafado más o menos fácilmente. Y de esta, usted lo dijo recién, no lo van a poder condenar, porque ha tejido una telaraña de tal magnitud que van a tener que decir, como lo anticipa el abogado Tenca, el doctor Tenca, dice, ¿cómo lo van a meter preso? No hay motivo para que lo metan preso. Porque aparentemente, porque si va preso se descubren que tampoco hubo control por parte del Estado. Ahí lo estamos viendo hablar a Sergio Joclender cuando explicaba las grandes virtudes de sueños compartidos y todo eso. Pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención en la persona de Sergio. Hay una cosa mesiánica. Cuando él imparte instrucciones hasta de cómo hay que tratar a la gente que se porta mal, es como una cosa medio mesiánica y correctiva, ¿no? Se la avisa, se lo sanciona y se lo echa. Es una especie como de creyendo, como que él lo inventó ese creyendo, y donde además él se siente con la posibilidad de darle una de las cosas que la gente más quiere la vida, un techo, como que él adopta como una actitud mesiánica, ¿no? Es algo raro en el cálculo, en la personalidad de él. Por eso, bueno, vamos a seguir avanzando sobre este tema. Vamos a hacer un pequeño corte, si no tiene paciencia, Doc, un segundito. Antes queremos agradecer a Radio Taxi Aló, que trae a nuestros invitados con la cordialidad y la excelencia de su nivel de autos. Así que gracias, Radio Taxi Aló. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. Están en Magazine. Ya llega La Lola.
En mi vida siempre fui buscando renovarme. En mi pelo hice muchos cambios, hasta que encontré el color ideal, que además de protegerlo, le da un toque de oro. Colección Castaños de Oro de Excellence, con triple protección y 100% cobertura de canas. Mi pelo protegido con un color brillante, para mí vale oro. Castaños de Oro de Excellence de L'Oreal. Y para la coloración ideal, elijo el mejor cuidado. Prolonga tu color con el Viv Color Viv de L'Oreal. Porque vos lo valés. Para su hogar, Cocinas Mae. Mae, con calidad de hogar. Esta noche a las 21. ¿Cómo me va a hacer una cosa así? ¿Quién se cree que es? Estaba todo claro, estaba todo bien y de repente... Me rescató, me salvó de las garras del mal. Que siempre le doy oportunidades y siempre me traiciona peor que la otra vez. Me traicionó porque yo lo perdoné y él me traicionó. En definitiva es igual o peor que las demás, me tiene harto ya. Se terminó, Facundo, se terminó. Y cuando digo que se terminó, es así, se termina y le pongo un punto final. La Lola. Esta noche a las 21 en Magazine, donde está lo bueno. ¿Cómo vas a disfrutar Cremón hoy? ¿Tarta cremón o tentación cremón? Cremón es un queso doble crema muy rico, cremoso y con una textura muy especial. Queso Cremón. Disfrútalo cuando vos quieras. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. En el último campeonato del mundo se hablaron de muchas coincidencias con el 86 que nos aseguraban el título, y así no fue. Por eso, esta vez decidimos hacer el camino inverso, el de las no coincidencias. En la Copa del 93, la camiseta de la selección no tenía cuellito. En el 2011 hay cuellito. El peinado promedio de un futbolista era dejarse las cubanas. Hoy, el copete. Las iniciales del chofer de la selección formaban la palabra copa. Las de ahora, reloj. Arnaldo André tenía 52. Hoy, 25. El Panic Attack tenía menos onda y le decían patatús. El señor Yu sabía decir 2 palabras. Muchas gracias. Ahora, 3. Moneda. En el 93, Calentamiento Global solo era una película picarona. Y el gran Yacimel hoy volvió a ser Mario Petrushka. Coincidencias, no coincidencias. Creemos en lo que hay que creer. Los jugadores. Tarjeta Naranja, sponsor oficial de la selección argentina. Tarjeta Naranja. Hay que creer. Vichy crea la reconstrucción del tejido cutáneo. Descubrí Neovadiol GF de Vichy. Innovación científica con tecnología que reconstruye la piel capa tras capa. Resultados en 3 zonas. Cuello estilizado, contorno del rostro definido, pómulos modelados. Eficacia testeada bajo control dermatológico. Neovadiol GF. Tratamiento densificador. Vichy. La salud es bella. Estás en Magazine. Estás viendo Chiche en vivo. Queremos recordar que si tenés que vender oro en lugar para hacerlo es Cabildo 2114. ¿Por qué? Porque Cabildo 2114 tiene cotización internacional y eso es más efectivo a la hora que más lo necesitas. Usted me dice que es lógico que se sienta mesiánico porque tenían una disponibilidad de, digamos, de dinero impresionante. Sí, además hay una cosa que tienen estos individuos, que yo insisto, son inteligentes, pero no tienen interferencia de la esfera afectiva de la personalidad. Claro, pero, por ejemplo, entonces, no sienten afectos, no sienten odio, no, es decir, no calculan las cosas fríamente. Claro, pero por ejemplo, el otro día cuando va el doctor Ollarvide, el juez, a allanar el barrio ese donde ellos viven, ¿no? El Patacón. Joclende va detrás. Él va a tribunales, va 3 o 4 veces a tribunales, golpea la puerta del juez, vengo acá a ver, es como que él se va mostrando. Pues, digo, es muy similar a lo que ha hecho de alguna manera por el crimen. Él no tiene problema digo, es como que él va anticipando sus pasos. Pero el otro día va, cuando están allanando el Patacón, él está sentado ahí, sabiendo que el Patacón, y con testigos, se hizo con materiales que fueron sacados sustraídos. Digo, pero, es raro eso. A ver, no es raro. En los desórdenes de personalidad, en algunas patologías mentales, se ve eso, y se vio, por ejemplo, en Barreda. Cuando Barreda llama que habían asaltado la casa y demás, y llega la comisión policial, que encabeza Petty, el subcomisario Petty, él dice, bueno, pasen por aquí. Dice, esta es la cocina, aquí está una de las mujeres y la otra al lado. Fue relatando el crimen. Claro. Entonces, eso le llama la atención a Petty y le llama más la atención
que la casa estaba desordenada casi, digamos, precariamente, habían abierto un cajón, habían tirado ropa y demás, y el único lugar que no estaba desordenada era la piecita donde vivía Barreda, atrás de la casa. Entonces ahí es donde Petty desconfía y dice, acá hay algo raro, y empieza a presionar con el tema del código, el artículo 34, qué sé yo, y ahí es donde Barreda dice, confiesa. Sí, pero es decir, confesó sentado en la escalera, creo que el comisario Petty me contó que le había dicho, bueno, Barreda, ¿por qué no me cuenta qué pasó? le sacó el código penal y le dijo, mire lo que dice el artículo 34, léalo, bueno, dice, está bien, sí. Y ahora cuento todo. Claro, pero por eso, entonces, esto es lo que uno a veces no termina de entender por qué ocurre con desórdenes de personalidad, psicópatas, como se decía antes, con psicóticos, como yo creo que ha sido y es Barreda, un delirante. ¿Por qué pasan esas cosas? Ahora, ¿por qué sale libre? ¿Por qué esta gente sale libre? Y porque el sistema penal argentino es absolutamente contradictorio. Porque digo, un parricidio con 12 años de cárcel. Bueno. Es raro. Yo fui, digamos, perito en un caso de prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo. Sí. Un individuo que en el centro de la provincia, no decimos para no identificarlo, como desconfiaba de la mujer y demás, metió en el enchufe 2 cables, agarró unos guantes y la roció con los cables y la electrocutó. Después fue a la comisaría y dijo, dejó los cables enchufados y ahí a un costadito de la cama. Fue a la comisaría y dijo, mi mujer se suicidó con electricidad. Un médico de policía que tenía algún tipo de instrucción le dijo a la policía, la gente no se suicida por electricidad. Se suicida, se quema, se tira de un balcón, se pega un tiro, se corta el cuello. ¿Usted vio suicidios que dicen, metió los cables, agarró la punta y se electrocutó? No hay suicidio por electricidad. Entonces, eso alertó a la policía que le dijeron, fulano, no hay suicidio por electricidad. Bueno, está bien, yo la maté. Yo lo vi con prisión perpetua y demás. Bueno, a los 11 años salió caminando. ¿Con quién se fue a vivir? Con los hijos. Los hijos lo aceptaron, lo recibieron. Que los hijos evidentemente también querían eliminar a la madre. Eran chicos cuando pasó eso. Bueno, sí, probablemente. Eran chicos. Bueno, hubo una familia que vivió con la muerta abajo de la cama. Pero por eso... El hijo, el padre, la madre. Digo, hay de todo en la mente son criminal. Son cosas que son muy difíciles de entender. Pero y siempre de los dilucidar. asesinos son locos. No, no. Porque digo, los asesinos dicen que podemos ser cualquiera. No son locos, pero depende el tipo de homicidio, depende de las circunstancias y demás. Pero a mí lo que me llama la atención es esto que usted también observaba, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que tengan esa frialdad? No, es impresionante. Cuando estaba el juez señalando la cosa, el tipo va y no le tiene miedo a nada, va tranquilo, como si estuvieran paseando ahí por el Patacón. Gracias, Doc. Nos estamos despidiendo, no sin antes dejar de agradecer a diarioveloz.com, el lugar donde vos vas a poder ver, obviamente, todas lo que pasa en este programa y en otros, pero lo que básicamente vas a ver es una realidad contada como nadie la puede contar. Entra a www.diarioveloz.com las 24 horas, los 7 días de la semana. Señores, nos despedimos mañana, 5 minutos antes de las 8 de la noche, nos vamos a encontrar. Chau.